Hola, 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 ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Redshirt Podcast. Mi nombre es Agustín Espósito. Es un placer estar con todos ustedes en este nuevo programa analizando todos y cada una de las posiciones que tenemos de cara a lo que va a ser el NFL Draft 2025. Me acompaña, como siempre, el hombre que más sabe de fútbol americano colegial, del college football, del draft de la NFL en toda Latinoamérica, el señor Pumita Ramallo. Pumita, es un placer darte la bienvenida nuevamente a Redshirt Podcast. ¿Cómo te va? Y hoy una posición muy, muy interesante, una de las posiciones más profundas de este draft. Y me parece la primera posición realmente fuerte de la cual vamos a hablar en estos episodios de Redshirt Podcast. Pero bueno, no quiero anticiparles a todos lo que va a ser este episodio. Bienvenido nuevamente a Redshirt. ¿Qué tal, Agus? Saludos para vos, para todos los que nos escuchan. Y como bien decís, una posición fuerte en esta clase, que es una posición en la que suele ser más bien flojo el draft o clase tras clase en el draft, que es la de tight end. Una clase en donde si destacan uno o dos ya más o menos es bastante buena. A ver, hay que traer el ejemplo de la clase pasada, en la cual había un gran talento como Brock Bowers, que levantaba mucho nivel, pero detrás de él había muy poco para destacar. Es más, creo que, por lo menos yo, mi siguiente jugador era un jugador ya de tercer día en cuanto a su grade. Eh, y así también lo vimos en el draft, porque si no me equivoco, el segundo receptor que terminó saliendo drafteado salió recién en tercera ronda. Entonces, eh, a pesar de tener un talento top, no era una clase buena, pero tampoco era una clase mala porque tenía un jugador que destacaba, siendo algo que no es tan común de ver en el draft. En este caso tenemos una clase en donde hay 3, 4 jugadores que destacan, a mi gusto hay 3 que sacan una diferencia respecto al resto, donde hay uno y te diría 1,5, porque el segundo también se puede meter en la contienda para ser tomado como tight end 1, y el otro en cuanto a su proyección, sobre todo, para ser un tight end 1 en la NFL. Entonces son 3 jugadores que para mí sacan una diferencia y que en cualquier otra clase hubiesen sido el tight end 1, quizás no en la pasada, pues justamente estaba Brock Bowers, pero creo que en cualquier otra hubiese sido tranquilamente ese el tight end 1. Lo que digo, siendo una clase en la cual, o siendo una posición, mejor dicho, en la cual normalmente no suelen salir tight ends en las primeras rondas, no, a ver, suele haber tight ends, pero no suele haber grandes cantidades de tight ends en los primeros 50, 60 hasta 70 picks, me atrevo a decir. Sí, incluso y yendo más allá en el análisis y antes de meternos con los nombres, habitualmente aquellos jugadores que ni siquiera voy a hablar de pick top 10 porque para una ala cerrada realmente es difícil, que salen en una primera ronda en esta posición, estamos hablando o de prospectos completamente pulidos desde lo técnico en una posición donde la verdad es que eso no es la ley, porque habitualmente llegan con mucho para corregir, con mucho para seguir aprendiendo a una de las posiciones probablemente más difíciles que tiene la NFL o este deporte en general por las asignaciones, por las responsabilidades que tiene un Tyrant, que es básicamente un liniero más que recibe. Obviamente todo eso ha variado y hay alas cerradas que se dedican casi exclusivamente a ser receptores. Pero bueno, también los talentos físicos terminan primando mucho. Tiene que ser algo muy, muy particular como para que hablemos de jugadores de primera ronda, digamos, asegurados. Y es rara la cantidad de jugadores asegurados, entre comillas, de primera ronda, o por lo menos que uno lo mira y puede entender por qué saldría en la primera ronda. Y ni hablar de que, a mi criterio, Puma, hay, para mí son dos los nombres que van a salir en la primera ronda, no solo por lo que se habla de ellos, sino por el tipo de jugadores que son. Pero bueno, antes de meternos en todo ese análisis, este episodio de Redshirt Podcast, como siempre, lo vas a poder escuchar tanto en Spotify como en iVoox, como también en nuestro canal de YouTube que es No Huddle OK. De la misma manera nos encontrás en TikTok y en Twitch, y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFL No Huddle. Este episodio es traído a ustedes gracias a la gente amiga de Tienda Mía. Si estás pensando en comprar algo en los Estados Unidos, si querés que te llegue a la puerta de tu casa, comprá en Tienda Mía, donde además con No Huddle te conseguimos un 10% de descuento en el valor total
de tu primera compra. Si es la primera vez que compras en la aplicación o en la web de Tienda Mía, vas a poner el código de descuento NOHAD del guión del medio mía, el cual tenés en la descripción de este programa, y vas a poder disfrutar de ese 10% de descuento de vuelta en tu primera compra en la aplicación o en la web. Gracias a la gente de Tienda Mía. Y ahora sí, Puma, nos metemos en el primer nombre de este episodio. Es un nombre que me parece va a poder ser comparado en cuanto al buzz, al ruido que genera con aquellos años donde hablábamos de TJ Hawkinson, de Kyle Pitts, de jugadores que realmente destacaban en el college football en esta posición, que obviamente no eran talentos que estaban completamente terminados, pero que sí llegaban al draft con una estimación altísima en cuanto a dónde podían llegar a ser seleccionados. Creo que ha dado algunos pasos hacia atrás, entre comillas, y ni siquiera es su culpa. Creo que otros jugadores lo han superado en todo este proceso largo que es el pre-draft. Pero seguimos hablando de un jugador, probablemente en cuanto a talento, top 10. Algunos se animan a ponerlo top 5 dentro de toda la clase. Dentro de toda la clase, contando todos los jugadores. Y de un pick top 15, y si sale el 15, realmente sería rarísimo de ver. También tiene, bastantes highlights. Entonces también es más fácil reconocerlo por lo que ha producido en el college football. Hablo del hombre de Penn State, hablo de Tyler Warren. Un gran cerrada, Pumita. ¿Qué opinás sobre Warren? ¿Qué fortalezas, qué debilidades y qué tipo de jugador nos podemos encontrar en él? Bueno, justo que mencionaste un tight end al estilo o que tiene cierto parecido a cómo juega T.J. Hawkinson, o por lo menos a mí me hace recordar o tener ciertas similitudes a su tipo de juego. Warren es un tight end muy completo por lo que aporta en el juego por tierra, más que nada en el tema de bloqueos, por lo que aporta en cuanto a su capacidad de ser una rueda de auxilio para el tight end, para esa válvula de escape que puede encontrar en momentos, en situaciones difíciles, y además tiene la capacidad de hacer grandes jugadas. Entonces, te da una polifuncionalidad muy grande respecto a lo que uno espera de un tight end, que son muchas las cosas que tiene que hacer un tight end, que es complicado que haga todas estas cosas, pero que al mismo tiempo, cuando encontrás un jugador así, muchas veces se termina hablando de él como un pick top 5, top 10, yendo ahí a un máximo. Eh, Yendo a cuestiones eh, técnicas de Warren, es alguien que tiene un excelente uso de sus manos para la técnica de catch, manos fuertes, buena técnica además, y además lo complementa con un radio de catch muy grande. Y esto es gracias a su buena capacidad en cuanto al uso del cuerpo y en cuanto a la facilidad que tiene para localizar el balón en largo. Por eso muchas veces termina teniendo atrapadas de más de 20, 30 yardas, o en todo caso atrapadas importantes en situaciones de red zone, donde tiene que hacer un movimiento, tiene que hacer un uso del cuerpo muy particular para, para terminar quedando frente al balón o en una situación donde pueda atrapar el balón. Otra de sus grandes virtudes es la capacidad que tiene para romper tacleos, para no ser eh, molestado durante su ruta. Hace un uso de sus manos activas para no dejar que los linebackers, sobre todo, lo muevan durante la ruta ni se lo ralenticen. Y después, algo que para mí es muy importante que tiene Warren es su capacidad para iniciar el snap desde cualquier spot, ya sea en four stance o three stance, alineado al lado del tackle, o también puede iniciar en two stance, más en el slot, enfrentando a un safety o a un cornerback, y tiene esa capacidad, tiene esa técnica para romper el press. Y no solamente utilizando su cuerpo, sino también una buena técnica en su fútbol, una buena técnica en cuanto a ganar el leverage, ya sea yendo por dentro, yendo por fuera. Es alguien que está muy bien trabajado en su corrido de rutas, y por eso muchas veces
lo que dije antes, frente a un cornerback que puede ganar en man-to-man. Creo que esto a la NFL lo va a poder trasladar. Ahora, el aspecto o el punto más negativo que yo le pongo es el tema de que no tiene una gran velocidad, no tiene una agilidad al estilo Bowers, por ejemplo, que lo convierta en alguien que puede ser peligroso en la NFL con el balón, por ejemplo. Creo que puede ser un buen generador de yardas de 5, 10 yardas, pero que no le va a costar conseguir una big play cuando tiene el balón en mano. Es más bien un jugador para situaciones de corto yardaje, o en la cual se lo ponga en una ruta más profunda en donde tenga que competir 1-1 y ahí sí lanzarle un pase y que él tenga que ganar ese 1 contra 1. Después pocas cosas más se encuentran negativas. Yo lo único técnico, y bueno, esto que no lo mencioné, excelente bloqueador. Tiene una muy buena técnica de bloqueo, se nota que sabe dónde debe colocar sus manos y hace un buen uso de sus pies para muchas veces direccionar el bloqueo. Esto le facilita mucho el bloqueo y que hay veces que eh, no tiene una mala técnica, no tiene un mal uso de sus manos, pero hay veces que no las coloca en un primer momento de la mejor forma, pero el uso de sus pies y cómo se coloca le facilita mucho para terminar direccionando el bloqueo. Además es alguien agresivo y esto es algo que para mí es esencial para un tight end en cuanto a lo que puede aportar en el juego por tierra, es que es alguien que cuando tiene la posibilidad de ir a buscar el bloqueo lo hace sin pensarlo, sin miedo y lo hace con esa agresividad que tiene que tener un bloqueador. Y lo único negativo en esto en el juego por tierra es que hay veces que hay ángulos de bloqueos que lo terminan perjudicando. Y esto tiene que ver con que antes de estar colocado, antes de fijar los pies, el ángulo de bloqueo muchas veces termina generando que no pueda colocar bien las manos o no se sienta cómodo para el bloqueo y termine perjudicando mucho de su técnica. Entonces, es el único punto negativo respecto a su técnica. Lo que digo, quizás el resto de cosas son más físicas o atléticas, que no es un mal atleta, para nada, pero sí que es alguien que no tiene ese plus que tenía Bowers, por ejemplo, o que tiene Bowers, mejor dicho, pero que tenía como prospecto de la velocidad, que hay veces que los cortes son un poco más lentos, que si no pone técnica le cuesta generar o no va a poder generar distancia con tanta facilidad, y esto, por ejemplo, Bowers, había veces que sin técnica generaba diferencia con el corner, con el safety, por un tema de la velocidad en la cual realizar el corte. Hay veces que Warren es un poco más lento en estos cortes. Y después es esto, la explosividad que tienen las rutas que quizás lo pueden limitar respecto a qué tantas rutas profundas vaya a tener en la NFL. Pero es un tight end muy completo, es un tight end muy seguro, muy bien trabajado, que es alguien para ponerlo en campo desde el primer momento. Uno de los tapes más seguros que me ha tocado ver en este último draft seguro y también de los últimos años. Un tight end que me dejó muy pocas dudas respecto a su técnica y que, lo que digo, hablé nada de algo malo en la técnica de él como receptor. Y de bloqueador hablé una cosa mal, que es una inconsistencia que le encontré en sus tapes. Pero lo tuve que ponerme casi que a buscar esa inconsistencia. Por eso es un tight end que está muy bien trabajado y no tengo dudas que va a ser pie y que le vaya a ir muy bien a la NFL ya en esta primera temporada. Con este tipo de prospectos la pregunta impera, Puma. em, es un jugador que probablemente veamos salir en el top 10. eh, vale ese pick, Sí, básicamente. sí, sí, sin lugar a dudas, porque es una ayuda muy grande que va a tener el quarterback de ese equipo. Al final, muchos de los equipos que están en el top 10, hasta el top 5 te diría, son equipos que quizás tienen un quarterback, pero que les falta alguien más que sea Sí, una le rueda de faltan armas en la auxilio, una ofensiva. válvula, también una arma en ofensiva, que también Warren va a poder hacer eso. No tengo dudas que va a tener una temporada, no quiero decir parecida a la de Bowers, porque Bowers rompió todos los récords, pero que va a, en algún momento se va a comparar con Bowers.
porque va a involucrarse desde el primer momento en la ofensiva, y es alguien que además ha trabajado y ha entendido muy bien los momentos que ha tenido en Penn State. Entonces, eso habla de alguien que es paciente y que también es inteligente para saber cuándo va a llegar su momento. El año pasado, por ejemplo, Theo Johnson estaba por delante de él, siendo un tight end que quizás como prospecto era un poco más incompleto, pero Warren siempre, nunca tuvo ningún problema por tener menos snaps que Theo Johnson, y siempre paciente, y este año le tocó la oportunidad de ser el tight end 1, con diferencia el tight end 1 del equipo, y lo hizo, cumplió ese rol a la perfección y terminó siendo la pieza clave, te diría, en la ofensiva de Penn State, que tuvo ilusiones de llegar a una final de college football. Entonces, en una ofensiva que ha tenido tantas limitaciones, bueno, Warren ha sido alguien que ha sido la navaja suiza de esa ofensiva, y que creo que lo pueden trasladar esto a la NFL, no con tanta facilidad como quizás con Bauer se podía hacer, pero que Warren es alguien que ha corrido, ha lanzado, ha corrido rutas, que es su principal arma. Entonces es alguien que se lo puede utilizar en varias facetas del juego porque esto lo conoce. Bien, Tyler Warren es el prospecto del cual les habló el Pumita Ramallo. En mi caso, voy a hablarles les decía al principio del episodio, para mí hay dos nombres que tienen una primera ronda asegurada. Para mí este es el otro nombre. Colston Loveland, en la ala cerrada de la Universidad de Michigan, obviamente campeón nacional con Michigan hace un par de años atrás, y un jugador más que intrigante en cuanto a sus capacidades. ¿Por qué? Pues estamos hablando de un completo atleta realmente en la posición. No sé si es el más rápido que vas a encontrar por ahí, pero sí la velocidad que tiene para el cuerpo que posee Colson Loveland, sin dudas lo beneficia mucho. Su aceleración es muy buena, sale muy rápido del break, y creo que esto también lo termina beneficiando, pero estamos hablando de básicamente un atleta jugando la posición de ala cerrada. Alguien que tiene su background jugando al baloncesto, al básquet, y que esto lo ayuda también en las situaciones donde tiene que pelear por la pelota, y también en cuanto a su radio de catch. Alguien de brazos largos, alguien que gracias a ese dinamismo físico, bueno, permite que básicamente con estirar los brazos ya deje a un defensivo no fuera de la jugada, pero sí en una posición donde no puede pelear realmente el ovoide. Sí es cierto que el Loveland, y esto me pasó bastante viendo su juego, muchas veces estaba marcado por alguien que no podía machearlo físicamente, y creo que Michigan le sacó un buen provecho a eso. Pero en la NFL, y por algunas cuestiones que voy a marcar en el desarrollo de este análisis, es probable que Loveland continúe viendo a ese tipo de defensivos, obviamente más físicos, más pegados a lo que puede hacer en su juego, pero es probable que por lo menos en prototipo físico continúe viendo ese tipo de marcadores, básicamente. La velocidad está ok, no creo que tenga esa velocidad de home run que no la vas a encontrar en casi ninguna ala cerrada, pero sí creo que puede ganar yardas después de la recepción. Esto es importante porque básicamente estamos hablando de alguien que, si bien te da versatilidad en cuanto a dónde lo podés alinear, ha salido desde el slot, ha salido desde una posición más in y ha salido también desde el exterior, tiene muy poca experiencia jugando cerca de la línea, jugando al lado de la línea. Esto es uno de los aspectos negativos por parte de Loveland, básicamente porque la poca experiencia que tiene no ha logrado para mí montar un tape o montar una seguridad acerca de sus capacidades como bloqueador, por falta de experiencia, sobre todo porque Michigan no lo utilizó tanto en esas situaciones. Pero sí es cierto que el tipo de jugador que hoy es Loveland se busca en la NFL. Hoy cada vez se utilizan más formaciones donde hay dos alas cerradas. Eso es una especie de tendencia ofensiva que hay en la NFL, y eso permite que uno de esos alas cerradas tenga menos asignaciones o menos importancia en la asignación de bloqueo, y que pueda ser usado más que nada como señuelo o como alguien que simplemente hace un check y
continúa con la jugada corriendo una ruta, por ejemplo. De vuelta, me parece muy versátil en cuanto a dónde lo podés alinear. Me parece que es inteligente. Creo que lo dijimos hablando de Will Johnson en el episodio pasado y lo voy a repetir con Loveland. Va a ser muy raro que veas un jugador que jugó para Harbaugh y que no sea inteligente dentro del campo de juego. Loveland me parece que tiene esa capacidad y que además lo traslada encontrando esos espacios vacíos que hay en la cancha, que es una habilidad, me parece para mí, importantísima en la posición de ala cerrada, porque muchas veces termina siendo la válvula de salida de los mariscales, y la importancia de estar libre, la importancia de estar disponible, termina siendo, de vuelta, importante en las jugadas. De vuelta, el tema de sus debilidades, la técnica de bloqueo, la fuerza que le pone también al bloqueo, termina siendo algo que Loveland no está realmente testeado, y lo poco que está testeado no termina de convencer. Estamos hablando de un ala cerrada receptor casi en la totalidad de su tape, y alguien que, si tengo que hacer una comparación, incluso me parece más atlético, me hace acordar a un joven Tyler Higbee en este tipo de jugador que puede hacer las asignaciones de ala cerrada, que puede eventualmente bloquear, que lo ha aprendido básicamente en la NFL, pero que su principal trait, su principal función es ser el ala cerrada receptor de este equipo. La capacidad atlética me parece que le va a sumar muchísimo. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué un ala cerrada que básicamente tiene poca experiencia o pocas seguridades dentro de su tape en cuanto a lo que es bloqueo puede ser un receptor de primera ronda? Bueno, lisa y llanamente por las capacidades de recepción de Colson Loveland. Me parece, tal vez en cuanto a receptor puro, el ala cerrada más completo de la clase. Muy buenas manos, muy buen frame. Tiene alguna inconsistencia que se vio más en 2023 que en 2024 con el tema de los drops, obviamente, que es algo a marcar, pero es algo que ha mejorado, que mejoró con los años, y esto obviamente le suma a favor a Loveland, que me parece, de vuelta, probablemente en cuanto a recepción, el ala cerrada más interesante de toda la clase. Muy verde, entre comillas. Muy verde no, ni siquiera. O sea, es simplemente la falta de vistazos que le hemos visto en el college con esto. Pero siento que un buen coordinador ofensivo con Loveland se hace un festín. Lo puede poner en distintos lugares de la cancha, lo puede alinear de una manera en que dañe de manera constante a la otra defensiva, por un tema de que el matchup va a ser siempre a favor de la cerrada allí por sus capacidades atléticas. Un linebacker va a ser muy lento, un esquinero va a ser muy chico. Es este tipo de ala cerrada que es un dolor de cabeza para los coordinadores defensivos. Y de vuelta, para mí, una selección casi segura de primera ronda. Pupita, tu nombre en este caso es alguien que no, lo voy a sacar incluso de la posición de ala cerrada. Voy a hacerlo en el draft en general. Me parece que más puntos ha sumado en todo el proceso pre-draft. Es uno de los famosos risers, o gente jugadores que realmente han elevado su draft stock durante lo que es este largo proceso pre-draft que ha arrancado en finales de enero, principios de febrero, y que todavía lo estamos transitando hasta lo que será la noche de draft. Vas a hablar de Mason Taylor, ala cerrada de la Universidad de LSU, la Universidad de Louisiana State. ¿Qué nos tenés para contar sobre él? Bueno, un tight end que desde su año freshman ya ha levantado algunas vistas de scouters, principalmente por lo bien que se hablaba de él cuando llegó a LSU, que ya había ganado un lugar en ese cuerpo de tight ends, y que año tras año creo que ha ido mejorando. Y no, a ver, no sé si tan específicamente él, pero sí que el rol se ha ido ampliando, y la última temporada se ha involucrado bastante en la ofensiva de LSU, y entre esto y muy buenos off-field, temas off-field que se hablan de él respecto a su
a su inteligencia, a su capacidad o a su ética de trabajo y su amor por el juego, todo termina siendo que Mason Taylor sea alguien que puede ser un pick de primera ronda. Es alguien que a mí en el tape me encantó y sobre todo, a ver, a diferencia de Warren y Loveland, me encantó por lo que se puede proyectar de él. Hay cosas a mejorar, pero hay un tight end de NFL en Mason Taylor. Porque tiene las medidas, porque tiene la capacidad atlética, porque tiene el peso, el peso es el complemento, y porque además es un jugador que creo que puede ir mejorando, o son cosas, las cosas que tiene que corregir las puede mejorar, y se puede terminar convirtiendo en un tight end de años en la NFL. Vamos con los pros primero y bueno, es fluido en los cambios de dirección, es alguien que tiene mucha facilidad en esto de cambios de dirección y cortes en una ruta, es fluido en su release, sobre todo saliendo en su stance, que no tiene problemas o no tiene lentitud para iniciar la ruta, la inicia con velocidad y esto es algo que es difícil encontrar en los tight ends. Además, hace un buen uso de sus manos para no dejar que lo dominen durante la ruta, en el caso de man-to-man, y que tampoco lo muevan durante las coberturas zonales, que lo mencioné con Warren y también lo menciono con Taylor porque me parece que es algo muy importante que tiene que tener un tight end, que no se deje ralentizar durante el correo de la ruta por una mano de un defensivo. Es importante saber eludir estas manos, pero también ser agresivo y utilizar las manos propias para no dejar que uno se vea dominado por el defensivo en este tipo de situaciones. Eh, en cuanto al juego por tierra, siendo alguien que quizás se lo ha visto más como receptor, o se ha destacado más como receptor, es alguien que tiene una buena técnica en el run block y además es agresivo en el juego por tierra. Esto, como lo dije con Warren también, me parece importante también remarcarlo en Taylor, porque además Taylor quizás lo que dije antes, se lo ve más como receptor porque tiene un cuerpo más ligero o dentro del campo se lo ve más ligero. Se ve más pequeño de lo que en realidad las medidas dicen y esto hace que uno piense que sea nada más un tight end receptor y que cuando lo pongan a bloquear va a tener problemas y está bastante alejado de la realidad. Es alguien que tiene bastante trabajado lo que es su técnica en los bloqueos por tierra y que además tiene la agresividad para saber bloquear. ¿Cuáles son los aspectos a mejorar? Primero es el tema de su footwork. Hay veces que pierde demasiado tiempo con el uso de sus pies cuando tiene que correr una ruta. O lo usa mal o lo usa de forma hasta innecesaria. Hay veces que quiere vender una ruta y se termina demorando en el corte y termina haciendo una ruta mal corrida por justamente querer siempre buscar engañar al defensivo y esto hay veces que no lo necesita porque tiene la velocidad para en un momento u otro cambiar de dirección, para hacer el corte rápido y para estar predispuesto o listo para recibir el balón y no necesita tanto uso de sus pies o tanto uso de su cuerpo para generar más distancia, más diferencia con el defensivo. Otra de las cosas a mejorar es cuando tiene que enfrentar press, lo que dije antes, es alguien que tiene un release rápido, fluido, pero que al mismo tiempo cuando les juegan de cerca no tiene esos recursos para generar diferencia. No termina maximizando ese físico que tiene sobre físicos más pequeños como suelen ser los cornerbacks o de los safeties que ha enfrentado. Y después otro aspecto que a mí me ha dejado ciertas dudas es su fuerza de manos. Es clave en un tight end tener fuerza de manos, sobre todo porque es alguien que recibe mucho en zonas de tráfico, en zonas donde recibe el balón y al segundo recibe un golpe, y le van a buscar quitar el balón en ese segundo en el cual va a buscar la transición entre que recibe el balón y lo asegura.
Y a mí me ha dejado ciertas dudas respecto a no bajar balones en pases 50-50 sobre todo. Quizás no son dudas para recibir el pase y para asegurar el pase, pero sí en pases en donde ha tenido que girar y buscar el balón en el aire y ganarle sobre el defensivo, le ha costado bajar el balón y en las oportunidades que ha tenido, y es por eso que me ha dejado ciertas dudas respecto a su fuerza de manos, que quizás es un tema más de saber ubicar el balón, saber usar el cuerpo, que lo que digo, en todo caso son dos cosas mejorables, pero me ha dejado ciertas dudas respecto a esto. No le pongo tantas dudas respecto a su fuerza de manos porque no le he visto problemas para recibir balón en esas zonas con bastante tráfico de jugadores. Pero en las situaciones en las cuales ha tenido que buscar recepcionar el balón, ha tenido que buscar ganar por altura, por físico, le ha costado terminar de bajar el pase. Bien, Mason Taylor de Louisiana State, la Universidad de LSU, más conocida como LSU, que habitualmente nos trae talentos interesantes, incluyéndolo a él. En mi caso, el último ala cerrada del cual voy a hablar es alguien que la realidad es que ha sorprendido a propios y extraños, sobre todo el hecho de, en una era tan tangible a los transfer y demás, que no se haya movido de donde estaba. Habla, imagino, bien de su lealtad. Alguien que, para que se den una idea, no es alguien que ha producido desde el año pasado. Hablo de Harold Fanning, el ala cerrada de la Universidad de Bowling Green, que si son más, digamos, no contemporáneos a la palabra, si son más de pasar cada tanto en cuanto a lo que es college football y no saben qué es Bowling Green, es una de las universidades de la MAC, que está en la División 1, está en la FBS, pero es sí la conferencia con los equipos tal vez más débiles, y que bueno, Fanning básicamente pasó 2 años, y un poquito te diría 3 también, porque hay algo de su año freshman, incluso jugando siendo el Tyrant 2 o hasta 3 en algún momento del año, dominó. En todo momento dominó. Fanning realmente es alguien muy muy interesante, que tuvo una excelente carrera en Bowling Green. Es el primer primera cerrada en la historia del college football en ganar un premio de MVP básicamente de su conferencia. Nadie en ninguna otra conferencia lo había hecho. Tiene 21 récords del programa de Bowling Green, que ahora se me fue el nombre del equipo. Sé que es como un ave, pero no... Los Falcons creo que son, ¿no? No. Se me fue completamente el nombre. Sí, sí, estaba más cerca de... es un pájaro. No, lo voy a buscar yo. No, pero no sé si Seagull. Me parece que no, es más otro tipo. Bueno, mientras me buscas eso, voy a hablar de Harold Fanning. 21 récords de vuelta en el programa de Bowling Green, una marca sin dudas estupenda, y que habla acerca de lo importante que era para este equipo. Vamos a hablar un poco acerca de su Scouting Report primero. Alguien que es básicamente una ala cerrada receptor, pero que no lo catalogaría totalmente dentro de esa configuración. ¿Tenés el nombre, Puma? Sí, tenías razón, los Falcons. Los Falcons, ahí está. Falcons, sí. Dudé, porque son naranjas. Los Falcons no suelen ser naranjas. Debutan la temporada que viene contra Lafayette. Ahí va. Un poco, bueno, ya un poco de adelanto para que va a ser ya el año que viene, que inicia la temporada justo se me fue. El 23 de agosto. Con un Stanford Hawaii. Vamos a ver a Frank Reich. Stanford, que hoy anunció a Frank Reich, sí, como su entrenador en jefe interino, supuestamente. Va a ser por un año. Sí, Frank Reich, que vuelve a unirse con Andrew Black. Y un Fresno State, Kansas, con las entradas a $290. Apa, bueno, no me gusta el precio, pero me gusta el partido. Está bueno. Está bueno el partido, no está tan bueno el precio. Y un partido en Dublín, siempre tenemos ese partido en Dublín para ir en semana 0,
Kansas State, Iowa State, un buen partido. Buen partido Dublín. también. Fran Reich que se Yo creo que lo une. tengo, mira, justo tengo Dublín acá. Ahí va, Dublín Ireland, Así Dublín que que también va a tener a saludo los para la gente de Irlanda. sí, que va a tener. Hay oyentes de Irlanda en este programa, sorprendentemente. iVox te lleva a lugares rarísimos en este mundo. Para complementar lo otro, Fran Reich se vuelve a unir con Andrew Luck. Andrew Luck, que para aquellos que no saben, es el GM actualmente del programa de fútbol americano. Sí, es un GM de facto. Que no existe. GM no existe en college, pero bueno, entre comillas le ponen. Es el GM de facto, básicamente. Sí. Pero bueno, continuando con el bueno de Harold Fanning, que al pobre le estamos interrumpiendo el Scouting Report. Alguien que es, a mi criterio, elite en el recorrido de sus rutas. Tiene un árbol de rutas también muy interesante para un ala cerrada, lo cual habitualmente, incluso en los alas cerradas receptores, que de vuelta, lo que les decía, yo no lo cerraría en esa catalogación y les voy a explicar por qué. Pero incluso en los alas cerradas receptores, habitualmente un problema suele ser el árbol de rutas, porque suelen ser jugadores que son más que nada checks, son jugadores que con su inteligencia se logran liberar, pero que no es que la ruta original no es que el esquema los pone libres, sino que ellos mismos con su inteligencia se suelen liberar. Bueno, Fanning tiene las dos. Con su inteligencia encuentra los espacios, encuentra dónde ponerse, incluso jugando con mariscales que sinceramente no le daban una mano con los pases que le tiraban. Y también es alguien que quedaba por esquema libre, así que bueno, también eso habla bien más que nada del coordinador ofensivo Bowling Green. Manos excepcionales a mi criterio. El tema del catch ball o del contested ball, va más que el catch ball, dentro de Fanning es algo que, por un lado, no me preocupa tanto porque es alguien que juega agresivo, es alguien que por lo menos a la hora de buscar la pelota es agresivo, tiene manos fuertes, tiene brazos que no lo ayudan tanto. Es alguien que está construido físicamente, tal vez para ser un receptor de slot más pesado que una ala cerrada receptor, o por lo menos así lo ha mostrado en su tape. ¿Qué pasa? Con la pelota en las manos es uno de los jugadores más peligrosos para mí de este draft. Es muy inteligente corriendo, tiene una velocidad muy muy interesante para el peso de Fanning. Es alguien que pesa tan solo 230 libras y esto va a ser un aspecto negativo al cual vamos a volver, pero para el hecho de ser un corredor, de ser el portabalón, le termina ayudando y mucho. Versatilidad en cuanto a dónde alinearlo, un poco lo mismo que había explicado con Loveland, tiene snaps desde el in, desde el slot y desde afuera y funcionó, o por lo menos tiene jugadas positivas en todas y cada uno de esos lugares. Gran lectura de las defensas, esto habla de su inteligencia, básicamente. Siempre está atento a la jugada, está atento cuando se rompe, suele liberarse, suele estar disponible para el mariscal, y me parece importante esto en alguien que utiliza la recepción como su principal arma. Es un bloqueador efectivo para su peso y para su tamaño. La realidad es que Fanning, y vamos a pasar básicamente a analizar sus aspectos negativos, si se quiere. Los aspectos negativos de Fanning vienen del lado de su construcción física. Él juega una posición que te exige tal vez ser un ser humano un poco más grande de lo que realmente nos muestra Harold Fanning. De vuelta, tan solo 230 libras, es subdimensionado básicamente para lo que habitualmente se pide de una ala cerrada de la NFL, pero es peso, el peso lo puede subir. Ahora, ¿qué pasa o qué va a pasar con Fanning cuando suba de peso, cuando agregue músculo, cuando se llene ese cuerpo de masa muscular? Va a seguir siendo el mismo jugador hábil, va a seguir siendo el jugador con una muy buena aceleración. Ahí empiezan las dudas con él. Ese peso también lo limita un poco en cuanto a su fuerza. No es que no sea un jugador fuerte, sino que simplemente los prototipos físicos que hay en la NFL son otros. Hacer un check con un edge, pongan siempre la situación extrema de que Fanning tenga que hacer un check con Myles Garrett, que de todos modos sería un error conceptual que esté haciendo eso, pero pongámosle esa situación. Bueno, ese check va a dolerle a Fanning básicamente. No está mal igual. O sea,
Sí, es No parte es de. uno contra uno No, sería no, un no, error, es sí, parte de, obviamente. pero Eh, no, sí, es algo que tranquilamente Podría pasar. le podría pasar que necesita hacer una jugada. Sí. Exactamente, y bueno, ese check va a doler, básicamente. O Fanning va, por lo menos, perder estabilidad, va a quedar un poco fuera de la jugada de vuelta. Y él juega agresivo, él juega más grande de lo que su tamaño muestra, pero su tamaño sigue siendo chico para la posición. Y me parece que es correcto marcar esto, sobre todo porque estamos hablando de un jugador de la MAC, y acá la MAC la queremos, la amamos y todo lo que vos quieras. Eh, Hay algunas dudas, si bien hay producción destacada a mi criterio contra competencia mucho más alto, promedia 141 yardas por partido contra equipos del top 25. Así que con Bowling Green le tocó enfrentar a rivales un poco más difíciles y Fanning fue la referencia ofensiva de todos modos de los Falcons. Ahora, el hecho de constantemente estar enfrentando competencia un poco menor es un aspecto a marcar. No digo que está mal, hemos visto como jugadores de la MAC la rompieron toda la NFL, pero sí creo que es parte de algo a marcar. Y en su juego lo último que me gustaría poner un poco en el medio, no es una fortaleza pero tampoco es una debilidad, es el tema del release. Para hacer una cerrada receptor con un cuerpo que aún no está en el peso que debería estar para jugar en la NFL, su release es complicado, es lento, los pies simplemente a veces terminan siendo demasiado lentos. Es la palabra para lo que se busca idealmente de esa aceleración inicial. Lo termina supliendo con la velocidad ganada después de las 3-4 yardas, pero el tema del release siendo tan lento me parece que permite el contacto mucho más temprano en la jugada por parte del defensivo y permite un contacto sobre todo más efectivo y por ende un jugador que puede quedar anulado por lo menos para los primeros segundos de la jugada, los primeros 2-3 segundos. Después Fanning creo que tiene la habilidad para liberarse y buscar el espacio o completar la ruta de alguna manera, pero bueno, habla de un jugador pequeño, con alguna falta de fuerza si se quiere, pero con un talento excepcional. Con un talento excepcional, Fanning a mí me gusta. No termino de comprar a aquellos que lo ponen en la primera ronda simplemente por esto, por la construcción física que tiene, pero es sin duda un jugador del cual vamos a escuchar su nombre muy muy temprano en el segundo día y que tengo entendido que sus entrevistas o todo lo que todo este círculo que rodea también al jugador que va saliendo de a poquito en los distintos equipos. Sus entrevistas salieron bien. No son los que descollan, pero sí tengo entendido que sus entrevistas han salido bien, o por lo menos así los reportes lo indican. Igual, como siempre decimos aquí, nosotros sabemos tan solo un 10% y tal vez menos de lo que los equipos realmente saben sobre todos y cada uno de los prospectos de NFL. Harold Fanning a la cerrada de Bowling Green. Pumita, no me dijiste el nombre en la previa de este programa, así que voy a estar completamente sorprendido de una ala cerrada que tengas ahí en la retina, que digas atentos con este nombre porque me parece que puede llegar a tener una buena carrera en NFL. Te escucho. Bueno, vos mencionaste Riser a Mason Taylor de cara al draft y otro de los grandes Riser que tuvo todo este proceso pre-draft, sobre todo enero, cuando previo al Senior Bowl, te diría, es Elijah Arroyo, tight end de la Universidad de Miami, un tight end con una capacidad atlética muy interesante, el cual se lo ve con esa velocidad, agilidad, así como hablaste de Fanning, bueno, Arroyo se ve con esa capacidad de ser un tight end que genere tanto con el balón como sin el balón en cuanto al corrido de rutas, porque es fluido en los cambios de dirección, porque es alguien que puede generar diferencia cuando tiene que enfrentar quizás linebackers o hasta safeties en situaciones de rutas profundas, y es un jugador que tiene siempre esa capacidad de conseguir una big play. Es lo que hemos visto en varias oportunidades durante el 2024 en Miami, siendo un receptor clave para Cam Ward y siendo alguien que de a poquito se hizo cada vez más protagonista en esa ofensiva. Además es alguien que a pesar de la poca experiencia que tiene, porque en 2022 sufrió una ACL y ya voy a estar hablando un poco más de eso, quizás más para
contra, y en 2023 estuvo limitado. En 2024 lo hemos visto con todo lo que hubiésemos esperado de él ver desde su primera temporada, porque hay que recordar que fue uno de los prospectos, uno de los tight ends top que tuvo la clase de high school de 2022. Entonces ya se esperaba que tuviese protagonismo en esa ofensiva. Finalmente, por lo que digo, Laciel no jugó demasiado sus dos primeras temporadas, pero esta temporada vimos lo que finalmente estamos esperando de él. Y para mencionar otro aspecto positivo, es que por lo menos a mí me ha sorprendido en cuanto a su corrido de rutas de lo que le he visto en tape. Porque es alguien que, lo que digo, tiene nada más un año de experiencia como titular y ese año se lo ha visto siendo inteligente cuando tiene que enfrentar zonas, cayendo a zonas libres y además con la capacidad de en cualquier momento saber cómo eludir o cómo romper una cobertura profunda o media y terminar encontrándose solo para recibir el pase. Obviamente hay un tema de diseño que es importante, pero también de inteligencia de él para saber caer en esa zona, para saber correr la ruta, para saber engañar a los defensivos. Y creo que Arroyo puede ser alguien que sea un poco un playmaker dentro de una ofensiva NFL. Ahora, aspectos que necesita o que debe mejorar. Primero, lo principal, el tema de bloqueo. Aunque sea agresivo, aunque tenga predisposición, es alguien que no tiene una técnica trabajada, es alguien que debe mejorar su colocación de las manos, su uso del cuerpo para los bloqueos. Va a necesitar mejorar mucho, porque si no se va a volver un tight end de situaciones muy específicas. Al final, lo que yo mencioné antes de que un tight end se le pide muchas cosas y que es difícil encontrar un tight end que tenga las tres cosas, esto de bloquear, recibir, ser un seguro para la recepción y el corto yardaje, y además tener la capacidad de ser un playmaker y generar corriendo rutas. O sea, lo muy complicado que lo tenga un solo jugador. Arroyo tiene una parte que es la parte más de receptor, pero las otras patas quizás están ahí por formarse, digamos, todavía. Pero bueno, Sari que ya muy verde en cuanto a su técnica de bloqueo, por lo menos de lo que yo he visto. Lo que digo, y también como mencionaste con Fanning, es alguien que va al golpe, que busca el contacto, no tiene problema, pero al mismo Sí, no, tiempo... no es un problema de No, del y eso es que... willing para golpearse, para ir al contacto, Sí. sino es un tema de la capacidad. No, y es que Arroyo es un poco más grande que Fanning, pero igualmente es alguien que la falta de técnica se termina notando. Otro de las dudas o de las contras que tiene es su producción. Al final ha jugado un solo año, ha sido un año donde ha sido el tight end 1, pero al mismo tiempo ha compartido ese rol con otro tight end. Se quedó con ese puesto de tight end 1 porque su temporada fue muy buena, pero nada más un año de experiencia, las defensivas no la ajustaron, es decir, no era el jugador a marcar él. Había otros receptores en Miami que había que fijarse, entonces a él muchas veces por diseño quedaba solo, pero porque era el jugador que no le ponían los ojos los defensivos. Por eso es que nunca ha sido el arma principal de una ofensiva, ni siquiera te diría el arma número 2. Quizás en los últimos partidos que ha tenido Miami, pero en la mitad de la temporada no ha sido el arma o el jugador, el receptor, mejor dicho, que las defensivas le ponían el ojo. Y después el tema de las lesiones. Es verdad que no ha tenido muchos problemas con lesiones en este 2024, pero ha tenido un ACL en 2022. No se le han visto problemas para volver, no se le han visto problemas físicos o de capacidad atlética, pero por ejemplo no estuvo en la Senior Bowl porque se operó del pie, si no me equivoco, tuvo una operación. Entonces, cuando ya un jugador se empieza a cargar de operaciones, es un pequeño red flag que hay que marcarlo. Lo que digo, como bien mencionaste antes, el tema de perdón, justo de rodilla, una lesión de rodilla, bueno, o sea, Sí, peor, te diría peor. de todos modos, Arroyo sí participó del Pro Day de Sí, Miami, sí, 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 que tuvo a Cam Ward tirando también. exacto. Pero lo que digo, cuando ya se involucran varias lesiones o varias operaciones,
Es una red flag que hay que marcarla. Obviamente los equipos esto lo justean, tienen mucha más información que nosotros, como vos bien dijiste antes, Agus. Entonces, yo creo que si Arroyo tiene un problema, o tiene algo que se puede volver crónico, no hay que sorprendernos que caiga. Ahora, es un tight end que lo podés terminar de formar. Yo no sé si en algún momento va a terminar siendo ese tight end 1. A mí me deja ciertas dudas, sobre todo por esto que digo de bloqueo. Esa pata que no sé si va a poder cubrir y siendo alguien que tenga que estar en más rutas por dentro. Creo que su rol, o su primer rol en la NFL tiene que ser de tight end 2, de ser un playmaker, y después ver cómo lo terminan desarrollando para ver si es un tight end 1, si es un tight end dentro de una ofensiva más air raid, donde el tight end no tenga que bloquear tanto, no tenga que iniciar tanto desde desde four stance. Por eso digo que quizás hay equipos que no lo van a ver. Arroyo igualmente, a diferencia de Fanning, me parece que es alguien que sí puede terminar siendo un tight end que sepa bloquear y que lo haga bien, o relativamente bien, sin ser un excelente bloqueador, pero que lo haga bien, porque tiene el tamaño para hacerlo. Es alguien ligero, pero que al mismo tiempo, según uno ve las medidas, está bien de medidas en cuanto a altura y peso para hacer un tight end. Pero yo no sé si el equipo que lo seleccione lo va a hacer pensando en pulirlo y que sea un playmaker, un receptor con la agilidad, con la capacidad de generar con yarda después la recepción, de ser un peligro en rutas profundas, o si lo buscar hacer un tight end más completo, que quizás es un proceso más largo que va a tener que involucrarse el equipo y Arroyo. Elijah Arroyo, perdón, es el nombre que tenía el Pumita para nosotros. En mi caso, como no puede ser de otra manera, voy a hablar de otro de los queridos amigos de los Texan Longhorns, Hookham, por cierto. Voy a hablar de Gunnar Helm, y no por ser sesgado ni nada, pero probablemente el arma ofensiva más intrigante. No sé si la más explosiva, claramente la más explosiva no, pero sí en cuanto a producción, el que más abrió ojos, me parece, en la temporada 2024. Alguien que esperó su turno realmente con Texas. Ya en 2023 había demostrado algunas cosas, particularmente tuvo un muy buen Red Rivalry Showdown en 2023 con algunas marcas de carrera básicamente en ese partido. Pero aparecía como el ala cerrada 2, básicamente, en ese juego. Y después sí fue ganando mucho más lugar. Y en 2024 se convirtió básicamente en uno de los targets favoritos de Quinn Ewers. De hecho, Puma, recuerdo cuando repasábamos la eliminación de Texas en las semifinales del college football. Hablábamos acerca de Helm y de cómo básicamente se había puesto al mismo nivel que los grandes receptores que tenía Texas en cuanto a cantidad de targets y en cuanto a su utilización dentro de la ofensiva. Como alguien parte de la... Sí. No dijiste la palabra que yo estaba esperando, pero el tight end más, perdón, el receptor más seguro que tuvo tanto Quinn Ewers como Coreback, pero que tuvo Texas durante toda la temporada. Sí, sí. Era alguien que te daba esa seguridad cuando le lanzabas y que además muchas veces podía encontrarse solo y que cuando le lanzaba sabía que lo iba a terminar recepcionando, no así otros receptores. Por eso digo, no sé, como bien vos dijiste, no sé si el mejor, no sé si el más explosivo, no sé, pero el más seguro. El más seguro, sí, Sin sí, lugar a sí. dudas. Era alguien que Quinn Ewers buscaba de manera constante porque sabía que o lo iba a tener solo y en caso de no tenerlo solo iba a luchar por esa pelota. Y termina siendo esto uno de sus factores determinantes en el crecimiento, incluso en su draft stock. Si hay algo que hay que chequearle en los boxes a Gunnar Helm, es que aparece en los momentos importantes. Es ese cumple esa función de ala cerrada de estar disponible para su mariscal cuando las papas queman, cuando la jugada está rota, cuando necesitas un check inmediato porque te viene la presión. Gunnar Helm está ahí, está disponible. Es uno de los principales assets a favor que tiene. Tiene una muy buena construcción física, por lo menos a mi criterio. Ese background de básquet también me parece que lo ayuda a utilizar las manos en el tema del corrido de las rutas. Pero, y si bien lo alinearon y lo probaron en este sentido durante toda la temporada en Texas, es un jugador que no está listo en cuanto al bloqueo.
para la NFL. Ahora, me pasa algo muy similar con Arroyo en el análisis de Helm. E incluso Helm mejor preparado físicamente incluso que Arroyo para la posición de ala cerrada. No tan atlético, creo que Arroyo es más atlético, pero sí con la construcción física más preparada para hacer ala cerrada. Dale 2 años de desarrollo y creo que Helm básicamente ha mostrado en su carrera ser coachable, alguien que fue básicamente suplente en sus primeras 3 temporadas con Texas y que se convirtió en, como decía el Puma, el receptor más seguro de los Longhorns durante la campaña 2024, la campaña donde Texas jugó playoff y llegó lejos en la postemporada. Bueno, es allí donde Helm básicamente se hizo su pan de cada día y hoy es una selección de segundo día simplemente por esto, un pick hasta top 100 te diría, porque hay algún equipo que va a ver la construcción física de Helm, va a ver cómo ha desarrollado básicamente una amistad espectacular con el mariscal, en el sentido de ser alguien que está siempre disponible y demás, y va a ver esas capacidades de desarrollar un jugador que pueda llegar a ser un ala cerrada completo. Creo que Helm, por el tema de su atleticismo, es uno de los alas cerradas, o tal vez el ala cerrada con el piso más bajo, del cual hemos hablado hoy, pero que está ahí en cuanto a los techos, en cuanto a los jugadores de los cuales hablamos hace 40 minutos atrás. Me parece que el techo está ahí para Helm, sin ser tan atlético, pero de vuelta, me parece que también hacia dónde va la liga, de utilizar cada vez más a los alas cerradas y demás, lo va a terminar beneficiando y va a terminar encontrando un lugar en una liga que si lo desarrolla el equipo que lo seleccione, vas a tener probablemente una ala cerrada 1 entre tus manos. Hasta aquí ha llegado el episodio del día de la fecha de Redshirt Podcast, hablando acerca de los alas cerradas de esta clase 2025 del draft de la NFL. Pumita, ha sido un placer estar contigo. Realmente la primera posición realmente profunda que tenemos, porque se nos quedan un par de nombres afuera. Creo que dijimos o hablamos de los 6 nombres más importantes que tienen la clase. No descubrimos nada tal vez con nuestros nombres sorpresa, pero la profundidad, digo, Mitchell Evans, Jake Briningstool de Clemson, Luke Lucky de Iowa, una universidad que suele sacar talleres. Lucky obviamente no está ahí en cuanto a los top de talento que hemos visto salir los Hawkeyes, pero es un sólido ala cerrada también. Digamos, una clase extremadamente profunda y que bueno, hemos analizado aquí en Redshirt Podcast. Sí, que al final no se nos quedan tantos jugadores afuera por un tema de que no es una clase, o mejor dicho, no es una posición tan profunda o donde los equipos tiren tantos tiros, como si por ejemplo la de corner, la de wide receiver, que siempre se te quedan jugadores afuera, pero porque hay una cantidad enorme de jugadores y porque además también el juego lo requiere. Al final en el campo muchas veces tenés tres receptores o 3 cornerbacks, pero o bueno, 5 lineros ofensivos, por ejemplo, pero un tight end o 2 tight ends como mucho puede llegar a tener. Entonces, también el tema ahí de cantidad y por qué quizás los nombres que se nos quedan afuera son más de finales de segundo día, tercer día. Igualmente es mucho decir para una clase, para una posición que trae una clase muy, pero que muy buena y que no suele tener tantos jugadores dentro de ese primer y segundo día. Así que nosotros nos reencontramos muy, muy pronto cuando arranquemos a hablar de otra posición. En este caso vamos a volver con la defensiva, ya veremos hablando de cuál, pero un abrazo grande a todos los que nos escuchan y bueno, también a vos, Agus, que hemos tenido estos mano a manos en Redshirt para arrancar la temporada de Scouting Reports. Y ya lo vamos a tener de vuelta en algún momento de nuestro compañero Fernando Apa, que se nos va a sumar muy pronto. Está en unas merecidas vacaciones, como dijimos en el episodio de Defensive Backs. Está en unas merecidas vacaciones el señor Fernando Apa, así que ya se nos va a sumar, ya va a ser el trío original de Redshirt Podcast para que todos ustedes puedan disfrutar de los análisis que estamos haciendo, de los jugadores que van a estar disponibles en el draft 2025 de la NFL. Y una aclaración importante con todo esto: el draft lo vas a poder vivir con No Huddle, porque
que el día de la primera ronda, ese jueves de la primera ronda, vas a poder disfrutar de la transmisión en vivo de No Huddle desde estudios donde vamos a analizar pick a pick, donde vamos a hacer reacciones, donde vamos a tener a nuestro equipo analizando y reaccionando a todo lo que ocurre. El Pumita estará seguramente por allí. Quien les habla voy a estar por allí también, pero también toda la gente que integra este maravilloso grupo de trabajo que se llama No Huddle y que va a llevarte a vos esa transmisión el jueves de la primera ronda, que yo debería saberlo esto, pero debería ya saberme la fecha. Es el jueves 24 de abril, el día de la primera ronda. Vamos a estar ahí en YouTube, analizando y reaccionando a todo. Mi nombre es Agustín Espósito, estuvo conmigo en la Pumita Ramallo. Este episodio de Red Shield Podcast lo podés escuchar como siempre en Spotify, en iVoox y también en nuestro canal de YouTube que es No Huddle OK. De la misma manera nos encontrás en TikTok y en Twitch y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFL No Huddle. Este episodio fue traído a ustedes gracias a la gente amiga de Magic Traveler. Si estás pensando en viajar a los Estados Unidos y querés disfrutar de, ¿por qué no?, un partido de college football en tu paquete de viajes, hablales a ellos, mencionales a No Huddle, a @magic.travelers en Instagram y disfrutás de descuentos exclusivos en tu paquete de viajes para disfrutar del mejor fútbol americano del planeta. Ahora sí, me despido. Será hasta la próxima en esto que es Red Shield Podcast. Chau, chau.